Buenas tardes a todos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Vamos a hablar entonces con el tema número 4, que se refiere al acta de protocolación o acta de protocolización, y pues relativamente de manera reciente ha ido siendo necesario incorporar otro aspecto, que es la apostilla. Ya vamos a explicar en qué consiste, ¿verdad? Entonces, el punto de partida es el tema de la protocolación o protocolización, ¿verdad? Aquí tenemos los materiales de estudio con que hay que auxiliarse, ¿verdad?, para el desarrollo de los temas. Ahí está referido el libro de texto, las páginas con los capítulos correspondientes, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, esto sería el material fundamental, ¿verdad? Luego, pues también necesitamos el código notariado, la ley del organismo judicial y en su momento el texto del convenio donde está la apostilla. Hay micrófonos abiertos, los cierran, por favor. No, de lo contrario, yo los elimino. Entonces, el tema conduce primordialmente a este aspecto de la protocolización. Lo regula el Código Notariado en el título 8 en 3 artículos, ¿verdad? Pero que requieren de un análisis muy puntual, ¿verdad? Entonces, hoy primordialmente vamos a hacer una tarea de análisis legal y doctrinario de la protocolización. Se entiende doctrinariamente que el acta de protocolación o acta de protocolización es un instrumento público que va dentro del protocolo. Por eso se dice que es protocolar o es matrizado, ¿verdad? ¿Y qué contiene ese instrumento público? Pues lo que contiene es una relación de la incorporación material y jurídica que el notario realiza en el protocolo a su cargo, ¿verdad?, de un documento. La parte material es introducir entre las hojas del protocolo un documento. Eso es protocolar. Y el acta, jurídicamente, se dice que es protocolizar. Hay 3 modalidades fundamentales o 3 causas primordiales por las que se protocoliza un documento, ¿verdad? Vamos a encontrar que puede ser por mandato legal, a solicitud de parte, o por orden de un tribunal competente, ¿verdad? Ahí están diferenciadas con un color distinto cada una de las 3 fuentes desde las que procede una protocolización. Por mandato legal, a solicitud de parte interesada o por orden de un tribunal competente. En cuanto a su naturaleza jurídica, en la doctrina primordialmente se discute lo concerniente a la naturaleza jurídica del acta de protocolación o acta de protocolización. Y la pregunta es, ¿se trata de una escritura? ¿Se trata de un acta? Pues el Código Notariado la denomina acta. Pero esto de entrada es contradictorio porque en alguna forma, ¿verdad?, de alguna forma, es de la
desde la materia anterior, que es de hecho notarial 1, ya dijimos que las actas no van dentro del protocolo, ¿verdad? Pero la ley así le denominó. Acta de protocolación y protocolización. Entonces, ¿por qué la duda si es acta, ¿verdad?, o escritura? Esta naturaleza de instrumento público se produce porque técnicamente dentro del protocolo no van las actas notariales. Dentro del protocolo no van actas notariales. Si revisamos lo que contempla el artículo 8 del Código Notarial, ¿verdad?, vamos a ver que el mismo establece que el protocolo es la colección ordenada de las escrituras matrices, ¿verdad? Y ahí menciona de las actas de protocolación, razones de la elección de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Bueno, sí, el artículo 8 incluye las actas de protocolación, pero técnicamente las actas van fuera del protocolo, pero aquí el legislador con ese nombre incluyó este instrumento. Ahora bien, en realidad hay que tomar un criterio al respecto, ¿verdad? Entonces, la protocolación o protocolización no es ni puede ser acta notarial, ¿verdad? No es ni puede ser acta notarial por sus características, por su objeto. Ni es escritura pública, porque en el acta, en la protocolación, en la protocolización, no va un negocio jurídico, no hay una emisión de voluntad, ¿verdad? Solo, reitero, de acuerdo con la definición, es un instrumento en que en la relación de la incorporación material y jurídica que hace el notario en el protocolo a su cargo, ¿verdad? Ya en su momento vamos a ver cómo se hace y qué contempla, ¿verdad? Pero definitivamente no es ni acta notarial ni es escritura pública, ¿verdad? Su naturaleza admitiría esencialmente, ¿verdad?, que es su denominación podría ser instrumento público de protocolación o protocolización. A eso podría nada más reducirse la posibilidad de un nombre técnico, ¿verdad? De un nombre técnico. Entonces, la propia naturaleza de este instrumento demuestra que es imposible que se trate de un acta, pero tampoco se puede tratar de una escritura pública, ¿verdad? No puede ser una escritura pública, ¿verdad?, porque ni por su contenido de objeto, ¿verdad?, pueden ser. Pudo haberse denominado instrumento público de protocolación o protocolización, pero el legislador así lo dejó plasmado, ¿verdad? Desde que entró en vigor el Código Notariado, ¿verdad? Imagínense cuántos años tiene el Código Notariado, ¿verdad? El mismo, de acuerdo con lo que establece en su parte final el código, ¿verdad? Este Código Notariado entró en vigor el 1 de enero de 1957. Imagínense ustedes. Sí, tiene 64 años. Bueno, es una cuestión terminológica, ¿verdad? También se presenta en la práctica y en la doctrina en cuanto a esa discrepancia, ¿verdad?,
pues el criterio de que el acta de aprobación o protocolización es una especie sui generis. O sea, alguien tiene su micrófono abierto y lo voy a eliminar. Entonces, de esta circunstancia, ¿verdad? Tiene una naturaleza específica. Si mucho, repito, bien, ¿verdad? Instrumento público de protocolación o protocolización. Entonces, esa sería la propuesta, pero el código así le denomina, ¿verdad? En congruencia con objeto, características que tiene la protocolación o protocolización. También hay una dualidad de vocablos, ¿verdad? Se da con los términos de protocolación o protocolización. Protocolar o protocolizar. La ley no distinguió entre esos conceptos, pero la doctrina sí. De acuerdo al autor Ferrari Cerecci, protocolar se refiere a la acción física, ¿verdad? Material, e incorporar materialmente un documento al protocolo, ¿verdad? Pero por otro lado, ¿verdad? Protocolizar ya consiste en darle plenitud jurídica a esa incorporación, ¿verdad? Faccionando y autorizando, ¿verdad?, la denominada acta de protocolación. Entonces, protocolar primordialmente se refiere a una acción física y material, y protocolizar ya es una actitud totalmente jurídica, ¿no? Pero repito, esto doctrinariamente. El Código de Notariado no distinguió diferencia entre ambos conceptos. Para el Código de Notariado guatemalteco son sinónimos, tal como se puede desprender, ¿verdad?, de la normativa que regula la protocolización y que lo tenemos indicado acá del artículo 63 al 65. ¿Verdad? Ahí indistintamente se habla de protocolar y de protocolizar, ¿sí?, sin ninguna distinción. Entonces, solo constituye eso una diferencia doctrinaria. Ahora bien, en fin, de manera práctica y legal, ¿verdad?, y ateniéndonos a lo que el Código de Notariado guatemalteco establece, no hay distinción entre ambos conceptos. No hay distinción en protocolación y protocolización, ni entre protocolar, ¿verdad?, no hay ninguna distinción ahí. Eso es importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? Eso es importante tomarlo en cuenta. Ahora bien, de acuerdo con esto, entonces, protocolar o protocolizar, ¿verdad?, sin establecer distinción entre eso, resultaría que va a ser el acto que realiza un notario consistente en incorporar física o materialmente y jurídica o legalmente un documento dentro del protocolo. ¿No? Esa sería la definición
de protocolar o protocolizar sin distinción conceptual entre ellos. ¿Verdad? La distinción, dije, solo tiene sentido doctrinariamente. Ahora bien, ¿qué tipo de documentos se protocolizan? ¿De dónde proceden? ¿Dónde se elaboran? ¿Dónde se expiden? ¿Verdad? Bueno, los documentos que se pueden protocolizar o protocolar tienen tres fuentes primordiales. ¿Verdad? Primero, todos los documentos autorizados por el propio notario. Todos los documentos autorizados por el propio notario, ¿verdad? O muchos documentos autorizados por el propio notario pueden ser materia de protocolización. También pueden protocolizarse documentos privados elaborados por particulares, ya sea con firmas legalizadas o sin firmas legalizadas, cuya protocolización la solicitan las partes interesadas. Aquí agreguémosle con o sin firmas legalizadas. ¿Verdad? Pues hay particulares que tienen un documento privado, ¿verdad? Y les interesa que quede resguardado. Entonces ya vamos viendo un poco para qué ese procedimiento de protocolización. La protocolización permite que quede protegido un documento dentro del protocolo de un notario. Y claro, ya hemos estudiado al ver el protocolo el semestre pasado, ¿verdad? Las garantías que da el protocolo. Porque siendo el protocolo un archivo, ¿verdad? Un registro notarial que el notario tiene la obligación legal de resguardar, de proteger, de cuidar, de conservar, pues va a ser mucho más garantía que cualquier documento, ¿verdad? Que no se redacta en el protocolo, pero que la ley permite incorporarlo por protocolización. Entonces, tiene más garantía de estar ahí un documento, ¿verdad? También vamos a encontrar que hay documentos que se deben de protocolizar y que son de carácter judicial, pueden ser de carácter administrativo, ¿verdad? O en cualquier caso se van a protocolizar porque la propia ley o una autoridad lo ordenan. Y todo eso está en el Código de Notariado. Comento, por favor. Todo este material que yo voy dosificando, pues es producto de distintos textos del código, ¿verdad? Entonces, esas son sus fuentes de estudio. Este material, pues es el que yo utilizo para ilustrar, para explicar, ¿verdad? No tendría sentido que aquí fuera la fuente de estudio de ustedes. Para eso está el libro y para eso están los códigos y las leyes. Lo aclaro porque algunos piden que esto se les envíe y eso didácticamente no es la mejor estrategia. Bueno, entonces, ya aquí vamos viendo cómo el Código de Notariado regula la protocolización. Entonces hay documentos que deben, fíjense el vocablo, deben protocolizarse. Es imperativo, es una obligación, no es una invitación, ¿verdad? Entonces dice el numeral 1 del artículo 63. O extrayéndolo de ahí, pues, ¿verdad? Dicen que se deben protocolizar los documentos o diligencias cuya protocolación esté ordenada por ley o por tribunal competente, ¿verdad? Aquí en este caso, en la técnica notarial, el notario cuando la autoriza, antes de firmar y sellar, antepone la expresión por mí y ante mí, ¿verdad? Yo aquí lo estoy poniendo en tercera persona. El notario autoriza por sí y ante sí.
Pero más en primera persona será por mí ante mí. ¿Verdad? Así va a ir ya en el color. Voy a poner aquí con rojo. ¿Verdad? Es en primera persona singular. Entonces, uno, se deben protocolizar los documentos o diligencias cuya protocolación esté ordenada por ley o por tribunal competente. Primer caso. En segundo lugar, fíjense que aquí ya cambia el verbo. Aquí no dice se deben, dice se pueden. Es facultativo. Si las personas quieren, sí, si no, no. Y lo estoy subrayando. Aquí se deben, obligación. Se pueden, facultad, posibilidad. ¿Verdad? Entonces, se pueden protocolizar documentos privados cuyas firmas hubieran sido previamente legalizadas, o no. ¿Verdad? Y que los particulares solicitan su protocolación. ¿Verdad? Han sido o no previamente legalizadas. Los particulares les interesa la protocolación. Si son dos, imagínense que alguien le vendió un microondas a otra persona y lo hacen con un documento privado. Pues basta con el que el comprador lleve el documento y se puede protocolizar. Eso lo dice el Código de Notariado en el artículo 63. ¿Verdad? El artículo 63 que regula. Artículo 63. Podrán protocolarse. 2, dice, los documentos privados cuyas firmas hubiesen sido previamente legalizadas. ¿Verdad? Ahora bien, aquí voy leyendo la parte final de ese artículo porque dice, ¿verdad? En el caso del inciso 1, que es este, las protocolaciones le da al notario por sí y ante sí. En los casos del inciso 2, ¿verdad? Bastará la comparecencia de la persona a cuyo favor se suscribió el documento. Y 3, se pueden, o sea, también es una posibilidad. Se pueden. Ojo con eso, por favor. ¿Verdad? Se pueden protocolizar los documentos privados sin reconocimiento o legalización de firmas, ¿verdad? Entonces, aquí dejemos solo con aquí, ¿verdad? También cuando los interesados lo requieren, ellos lo piden. Pero aquí es indispensable que comparezcan todos los signatarios, ¿verdad? Cuando hay firma legalizada, basta con el beneficiario, ¿verdad? Pero cuando no hay firmas legalizadas, deben acudir a la protocolización todos los que firmaron un documento privado, ¿verdad? Bueno, eso es lo que contiene el artículo 63 del Código de Notariado. ¿Qué documentos deben protocolarse o protocolizarse por disposición de la ley? Bueno, les menciono acá los que de manera más notable están regulados, ¿verdad? Debe protocolizarse acta de matrimonio, según artículo 101 del Código Civil. Acta de protesto, artículo 480 del Código de Comercio. Acta de inventario de aportaciones no dinerarias, artículo 27 del Código de Comercio. Acta de constitución de colegio profesional, artículo 4 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. De ahí en general, conforme al artículo 38 de la Ley de Orden Judicial, deben protocolizarse o protocolarse los mandatos y demás documentos provenientes del extranjero que no consten en escritura pública
pero que deben inscribirse en los registros públicos. Ahí está regulado, ¿verdad? Esos deben protocolizarse. Y acá, pues acudimos a otras disposiciones legales en adición a lo que regula el Código de Notariado, ¿verdad? Luego, ¿qué documentos serán esos que se deben protocolizar por disposición de un tribunal competente? Por ejemplo, el auto que aprueba la división de la cosa común. Todas estas materias ustedes ya las estudiaron en sus cursos de Derecho Civil. Y aquí esto ya está regulado en normas adjetivas, porque esto lo regula el artículo 222 del Código Procesal Civil y Mercantil. También se protocoliza el testimonio del testamento común cerrado, ¿verdad? Testamento común cerrado. Y también se protocoliza el testimonio del testamento especial una vez formalizado. Y esto lo regula el artículo 477 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, ¿qué documentos deben protocolizarse por disposición de la ley? ¿Qué documentos deben protocolizarse por disposición del tribunal competente? Ahora, ¿dónde se realiza la incorporación física de los documentos que se protocolizan? Bueno, se realiza, ojo, aquí está dicho de manera expresa, de manera tajante, ¿verdad? La protocolización se realiza, y lo dice ahí enfáticamente, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá. Bueno, entre las hojas de papel sellado especial para protocolos. Y se coloca el documento que se va a protocolizar inmediatamente después de aquella hoja, ¿verdad? Pongámoslo en singular, se entiende más, de aquella hoja del referido papel en que se redacta, en que se inicia realmente, porque iba a ser la redacción, ¿verdad? En la respectiva acta de protocolación. O sea, si la hoja que tiene el número de registro 100.500, ahí empecé el acta de protocolización, pues ya los documentos se insertan, se incorporan inmediatamente después de esa hoja, ¿verdad? Aunque la hoja donde termina y se autorice quede al final. Ahora, de acuerdo con la ley, podemos localizar que hay modalidades de protocolación o protocolización. Ya esto nos conduce al artículo 65 del Código de Notariado. Y son dos modalidades. Vamos a encontrar que hay protocolación o protocolización mediante acta de protocolización, ¿verdad? Pero también puede haber protocolación o protocolización mediante cláusula de protocolización. Esta se produce cuando dentro de una escritura pública se conviene o se pacta por las partes que deben protocolizarse documentos que tengan relación con ella. Por ejemplo, imagínense que una persona celebra con otra un contrato de constitución de una servidumbre, ¿verdad? Pues a veces se puede establecer ahí la voluntad de las partes de que se protocolice, ¿verdad?
un plano que ilustre esa servidumbre, ¿verdad? O una fotografía, o cualquier cuestión gráfica, ¿verdad? La ley no exige que sea así, pero las partes lo pueden convenir. Entonces, hay dos modalidades de protocolar o protocolizar. Mediante acta de protocolación y mediante cláusula de protocolación o de protocolización. Ahora bien, el artículo 64 del Código de Notariado, que aquí hay que conjugarlo con el artículo 29, nos da prácticamente los requisitos de la protocolación o protocolización. Y establece el artículo 64. Repito, ese hay que emparentarlo con el Código de Notariado siempre en el artículo 29. Entonces, el artículo 64 dice: el número de orden del instrumento. Esto porque ya he dicho, ¿verdad? El acta de protocolación o protocolización se redacta y se autoriza dentro del protocolo. Va en papel sellado especial para protocolos. Entonces, los que estudiamos el semestre pasado, el protocolo, ya sabemos que cada instrumento dentro del protocolo lleva un orden, un número de orden. Inmediatamente después va el lugar y la fecha. El lugar y la fecha. El nombre o los nombres de los solicitantes. Ahora, si fue por un mandato judicial, pues se transcribe el mandato judicial, ¿verdad? Si es por una resolución administrativa, se transcribe. Entonces, ahí están ya dándose los elementos de la estructura del acta de protocolación. Luego dice que debe llevar una mención del documento o diligencia, indicando número de hojas que contiene, el lugar que ocupa en el protocolo, según la foliación, los números que correspondan a la primera y última hoja de papel sellado especial para protocolos. Primera, última, es decir, entre las que va el documento protocolizado. A eso se refiere, ¿verdad? A eso se refiere. Al referirse a la primera hoja, se refiere a esa donde se inició el acta de protocolación, ¿verdad? Y al referirse a la última, pues ni más ni menos se está refiriendo a aquella, ¿verdad?, donde ya consta la firma del notario. En los casos en que el notario va a protocolizar un documento, ¿verdad?, que no autorizó él mismo, sino lo autorizó otro notario, otro funcionario, entonces tienen que acudir a requerir la protocolización los solicitantes. O en el caso de cuando los particulares quieren la protocolización de un documento privado y acuden al notario, ¿verdad?, ellos que se convierten en solicitantes tienen que firmar. De lo contrario, como ocurre con el primer caso del artículo, ¿verdad?, 63 en el numeral 1, solo está el notario, pues solo él lo hace por mí ante mí. En cambio, en el otro, como van a firmar las partes, dirá ante mí, firma y sello de los solicitantes y firma y sello del notario. ¿Ah? Pues cuando el mismo otorgante es el notario, su firma debe ir precedida a las palabras por mí ante mí. Y si firmaren los otorgantes y el notario, únicamente van las palabras ante mí. Ahora bien, ¿qué efectos jurídicos provoca la protocolación o protocolización? Si el documento es protocolizado por orden de la ley o del tribunal competente, se dice que causa efectos plenos. Si se trata de documentos privados, la protocolización
el único efecto jurídico que provoca es que determina la fecha cierta, es decir, la fecha exacta de cuándo se protocolizó el documento, más lo que dije al inicio, la garantía que tendrán las personas de que dentro del protocolo ese documento privado va a estar más protegido. Se garantiza su perdurabilidad, su sobrevivencia a través del tiempo, y que, estando ahí, pues va a poderse reproducir cuantas veces sea necesario, ya sea por medio de lo que acabamos de ver en el último tema, testimonios o copias simples legalizadas, ¿verdad? Bueno, este tema lo he tenido que dividir en unas 3 o 4 partes porque solo son 3 artículos del código, pero tienen ya una cuestión práctica que vamos a ver la última partecita hasta donde se pueda de manera muy práctica, ¿verdad? Entonces, hoy fundamentalmente lo que constituye el objetivo de esta clase es presentar la cuestión general de la protocolación y protocolización. Lo de la apostilla lo veremos adelante, ¿verdad? Señalar que los materiales de estudio están ahí, ¿verdad? En el libro. Pues incluso yo acá, pues lo que voy haciendo cada año, si hace necesario, es ver cuál es la edición que está vigente, ¿verdad? Aquí de momento es la 18ª edición. Si alguien tiene otra edición, pues lo único que tendrá que hacer es primero verificar que están exactamente los temas y que no se han modificado, ¿verdad? Para no hacernos complicación de ninguna naturaleza. Bueno, y luego que encontramos también una regulación específica en 3 artículos del Código Notariado, ¿verdad? Y incluso lo voy a poner aquí, 63, 64 y 65 en el Código Notariado, título 8º, ¿verdad? Título 8º. Bueno, y luego, pues mencionar que lo que hoy he explicado tiene que ver primero con una definición, ¿verdad? Que primordialmente está en la doctrina porque el Código Notariado no tiene una definición legal. Al final, pues se entiende que los códigos no necesariamente tienen por qué dar definiciones, ¿verdad? A veces hay algunas definiciones legales, pero en el caso de la protocolación o protocolización, no tiene ninguna definición legal, ¿verdad? Entonces, de acuerdo con esto, protocolar o protocolizar es incorporar al protocolo, ¿verdad?, un documento que requiere esa formalidad. Entonces, es una inserción material o física con formalidades de ley y que se formaliza con el acta de protocolación, ¿verdad? De alguna manera, hay que señalar, ¿verdad?, que la protocolación tiene 3 fuentes o 3 causas por las que se genera: por mandato legal, a solicitud de parte interesada o por orden de un tribunal competente, ¿verdad? Ya dijimos que su naturaleza jurídica es que no es ni acta ni es escritura pública, que en fin de cuentas se podrá entender que es un instrumento público de protocolación, ¿verdad? Que por su materia, por su contenido, por su objeto, no puede ser ni acta notarial ni escritura pública, pero técnicamente se hubiera llamado instrumento público de protocolación o protocolización. Pero el legislador así lo dejó contemplado como acta de protocolación. Lo podemos ver en el artículo 63, 64 y 65. Que doctrinariamente se establece diferencia entre protocolar y protocolizar.
con la idea de que protocolar, ¿verdad?, es la acción física y material de incorporar, de insertar un documento en el protocolo. Y a protocolizar es el acto jurídico, es el instrumento legal que el notario redacta y autoriza, describiendo cómo se produjo la protocolación o protocolización. ¿Verdad? Esto solo tiene carácter doctrinario. De acuerdo con la ley, no tenemos ninguna diferencia entre protocolar y protocolizar, ni entre protocolizar y protocolar, ¿verdad? No hay diferencia en ese sentido. Luego, he explicado que protocolar entonces, o protocolizar, sin hacer esa distinción, es el acto que realiza un notario consistente en incorporar física o materialmente y también en la parte jurídica o legal un documento dentro del protocolo, ¿verdad? He explicado también que los documentos que se protocolizan van a ser documentos autorizados por el propio notario, documentos privados elaborados por particulares con o sin firmas legalizadas, cuya protocolización está solicitada por las personas interesadas, y documentos judiciales o administrativos cuya protocolización la ordena la propia ley o bien lo ordena una autoridad judicial o una autoridad administrativa. Que de acuerdo con el artículo 63, con el verbo imperativo, se deben, ¿verdad? Entonces, hay necesidad de protocolizar, es una obligación protocolizar documentos o diligencias cuya protocolación esté ordenada por la ley o por tribunal competente, en cuyo caso, de acuerdo a este numeral del Código de Notariado en el artículo 63, el notario tiene que anteponer la expresión por mí ante mí. De acuerdo con el numeral 2 del artículo 63, pues ahí hay documentos que se pueden protocolizar. Aquí ya no es imperativo. Al decir que se pueden es porque hay la facultad, sí o no, de protocolizarlos. Entonces, se pueden protocolizar documentos privados cuyas firmas hubieran sido previamente legalizadas y que los particulares solicitan su protocolación. En el caso de cuando son documentos privados con firmas legalizadas, basta que la protocolación la solicite la persona a cuyo favor se firmó el documento. También de aquí se desprende un tercer caso, de que se pueden, es decir, es facultad de los particulares, ¿verdad? Entonces se pueden protocolizar documentos privados, pero que no tienen firma legalizada, ¿verdad? Pero los signatarios quieren que se protocolice. En ese caso, deben concurrir a la protocolización todos los signatarios, porque ellos tienen que firmar también el acta de protocolación, ¿verdad? Y luego he hecho ahí un resumen de qué cuestiones deben protocolarse por disposición de la ley, ¿verdad? Y serían acta de matrimonio, acta de protestos, acta de inventario de aportaciones no dinerarias, acta de constitución del colegio profesional, los mandatos y demás documentos provenientes del extranjero que no constan en escritura pública, pero que deben inscribirse en los registros públicos, ¿verdad? Esto de acuerdo con lo que establece el artículo 38 de la ley del organismo judicial. Esa disposición del artículo 38 regula que, además de los requisitos indicados en el artículo anterior, dice, los poderes o mandatos, así como los documentos que proceden a inscribir en los registros públicos, deberán ser protocolizados ante notario y las autoridades actuarán con base en los respectivos testimonios, los cuales serán extendidos en papel sellado de menor valor. Eso no existe, tendrá que ser en papel bond, tamaño carta u oficio, ¿verdad? Dando fe el notario de que el impuesto respectivo ha sido pagado en el documento original. Al revisar los protocolos notariales, el director del Archivo General de Protocolos hará constar en el acta respectiva si en los documentos protocolizados se ha cubierto los impuestos legales correspondientes. Este tema específico lo vamos a estudiar dentro de este punto, solo que en una clase creo que el jueves o el siguiente martes, ¿verdad?, cuando estudiemos lo relacionado con documentos provenientes del extranjero. He mencionado también
que deben protocolizarse, ¿verdad? Por orden, por disposición del tribunal competente, ¿verdad? Auto que aprueba la división de la cosa común, testimonio del testamento común cerrado y testimonio del testamento especial, ¿verdad? Cuando ya se ha formalizado. Repito, esto, la materia sustantiva, ustedes ya la estudiaron, la cursaron y la aprobaron en sus cursos de Derecho Civil, ¿verdad? La mayoría de ellos. Bueno. Y también, pues, se explica que la protocolización físicamente se realiza entre las hojas del papel sellado especial para protocolos, ¿verdad? Y se pone el documento a partir, ¿verdad?, después de la hoja en que empezó la redacción del acta correspondiente, ¿verdad? También he explicado, pues, que la protocolización admite dos modalidades: hacerla mediante acta de protocolización, ¿verdad?, o mediante cláusula de protocolización, ¿verdad? Esta variante B es cuando en la escritura pública las partes convienen en que se protocolicen determinados documentos que tienen relación con la escritura pública de que se trate, ¿verdad? Y en cuanto a la serie de requisitos, que ya los vamos a ver plasmados cuando tengamos el ejemplo en la partecita práctica que veremos en otra clase, ¿verdad? El acta de protocolación debe llevar número de orden del instrumento, porque ya dijimos, se redacta dentro del protocolo en papel sellado especial para protocolo. Lleva el lugar y la fecha, los nombres de los solicitantes, o en su caso la transcripción del mandato judicial o resolución administrativa. También puede ser la resolución administrativa. Luego hay que hacer mención del documento y de la diligencia cuando se hace la protocolación, indicando cuántas hojas contiene, qué lugar van a ocupar en el protocolo, qué folio les corresponde, entre qué número de hojas del protocolo va a quedar, ¿verdad? Si hay solicitantes, pues van a firmar los solicitantes y obviamente la firma del notario con su sello. Si el notario es el otorgante, pues su firma va a preceder a las palabras por mí y ante mí. Y si hay otorgantes que firman, pues lleva las palabras ante mí, ¿no? Finalmente, pues se hace una reflexión acerca de qué efectos jurídicos se pueden derivar de la protocolación o protocolización. Y si el documento es protocolizado por orden de ley, por tribunal competente o por resolución administrativa, ¿verdad? Esto habrá que agregarlo también porque así es. Sus efectos son plenos. Ahora, si la protocolación o protocolización se refiere a documentos privados, entonces el efecto único va a ser certeza de la fecha de cuándo fue protocolizado, más la garantía de que está protegido el documento, lo cual permite que sobreviva, que perdure y que se pueda reproducir cuando el notario expida testimonios o copias simples legalizadas de ese documento. Bueno, esto sería entonces la primera parte de la protocolación o protocolización, ¿verdad? En la siguiente clase ya vamos a ver lo que concierne a algunos documentos que provienen del extranjero, ¿verdad? Finalmente, lo que les va a poner en condición, ¿verdad?, de resguardo, pues va a ser la protocolación o protocolización. Ese va a ser el tema de la próxima clase, ¿verdad? Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta en relación con la primera parte?
la puedo responder ahorita. Y repito, para el día jueves, siempre dentro del tema de protocolización, porque ahí es donde está el tema realmente, veremos, ¿verdad?, documentos provenientes del extranjero van a surtir sus efectos. ¿Ah? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda en relación con la primera parte del tema? Bien, entonces, siendo así, nos vemos el jueves, ¿verdad?, para ver esa segunda parte. ¿De acuerdo? Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, Gracias, licenciado. licenciado. Gracias. Muy buenas noches, por nada. Gracias, licenciado. Buenas noches. Igualmente para ustedes, feliz noche.